¿Alguna vez te has parado a pensar cómo el hombre más fuerte de la Biblia, capaz de derrotar ejércitos enteros él solo, terminó derrotado por una mujer? Sansón, conocido por su fuerza incomparable, encontró su caída a manos de Dalila. ¿Pero qué motivó realmente esta traición? ¿Fue por ambición, miedo o había algo aún más oscuro detrás de esta historia? Hoy exploraremos los detalles de esta traición y entenderemos cómo el gran héroe de Israel no cayó en batalla, sino por una decisión fatídica. ¿Quieres saber qué pasó realmente? Así que mira hasta el final y descubre la verdad detrás de una de las historias más impactantes y trágicas de la Biblia. Y antes de continuar, dejad vuestro like, suscribiros al canal y comentad desde dónde nos seguís. La historia de Sansón comienza incluso antes de su nacimiento, en medio del dolor y las oraciones de Manoa y su esposa, quienes sufrían porque ella no podía tener hijos, algo visto como una maldición en ese momento. Hasta que un día, el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le reveló que daría a luz un hijo, consagrado a Dios desde el vientre materno. Este muchacho sería el nazareo elegido para liberar a Israel de la opresión de los filisteos, iniciando así un gran plan divino. Sansón no era solo un hijo esperado, sino una promesa divina de liberar a Israel. Desde el vientre materno, su madre recibió órdenes de consagrarlo a Dios. No debía cortarse el cabello ni consumir nada impuro. El voto de Nazaret era la fuente de su fuerza y el símbolo de su conexión con Dios. Sansón creció consciente de su propósito, sabiendo que su fuerza provenía de Dios y que su misión era mayor que él mismo, liberar a su pueblo de la opresión. A pesar de su llamado, Sansón enfrentó tentaciones humanas y no siempre resistió. Una de las primeras señales fue la elección de una mujer filistea como esposa, lo que causó preocupación entre sus padres. Aunque sabía que ella no era parte de los planes de Dios, Sansón insistió, viendo esto como una oportunidad para enfrentar a los filisteos. Esta elección reveló su lado impulsivo, lo que más tarde traería consecuencias. Aún así, comenzó su viaje de grandes victorias, derrotando enemigos y liberando a Israel. Lo que realmente hizo especial a Sansón no fue solo su fuerza, sino la presencia de Dios en su vida. Lo demostró matando a un león con sus propias manos y más tarde derrotando a un ejército entero usando solo la mandíbula de un burro. Rodeado de los filisteos, Sansón demostró que su fuerza venía de Dios, transformando una simple arma en un instrumento de victoria. Sansón usó su mandíbula como arma y derrotó a los filisteos uno por uno, demostrando que su fuerza iba más allá de lo físico. Al darse cuenta de que era una amenaza real, los filisteos buscaron una manera de derrotarlo. Fue en este escenario que apareció Dalila, cambiando el curso de la historia. Aunque era visto como un héroe y temido por sus enemigos, Sansón seguía siendo humano y vulnerable, exactamente donde Dalila encontró su oportunidad. Dalila no solo era hermosa, sino que tenía un propósito: liberar a Sansón. Mientras vivía en el valle de Sorek, entre Israel y los filisteos, los líderes enemigos se acercaron a ella y le prometieron recompensas si descubría el secreto de la fuerza de Sansón. Ambiciosa, Dalila aceptó y, poco a poco, utilizó su belleza y astucia para ganarse su confianza, sin que Sansón se diera cuenta de que estaba siendo manipulado. Dalila comenzó sutilmente, haciendo preguntas indirectas para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Sabía que a pesar de su fuerza, era vulnerable al deseo y utilizó eso a su favor. Poco a poco se ganó su confianza y se convirtió en su compañera. En el primer intento preguntó si había algo que lo debilitara. Sansón, desconfiado, mintió diciendo que si lo ataban con cuerdas nuevas perdería su fuerza. Dalila lo intentó de inmediato, pero Sansón rompió las cuerdas fácilmente, mientras ella fingió sorpresa y continuó engañándolo. Dalila no se dio por vencida y, con cada intento fallido, se volvía aún más decidida. Él sabía que la verdadera batalla era emocional y usó eso para presionar a Sansón, explotando sus sentimientos hasta que cedió. Agotado, reveló el secreto: su fuerza venía de Dios y estaba ligada a su cabello. Si le cortaran, se convertiría en un hombre más. Dalila escuchó en silencio y, tan pronto como Sansón se durmió, ordenó que le cortaran las trenzas. En ese momento, su fuerza desapareció. Con el secreto revelado, Dalila no perdió el tiempo. Mientras Sansón dormía, le cortaron el cabello, símbolo de su pacto con Dios. Sin que él lo supiera, no solo estaba perdiendo su fuerza física,
sino también su conexión con el propósito divino. Al despertar, Sansón intentó reaccionar como de costumbre, pero algo era diferente. Su fuerza se había ido. Por primera vez, se encontró débil e incapaz de luchar. Los filisteos lo capturaron fácilmente, y el hombre que una vez había derrotado a ejércitos enteros ahora yacía indefenso en el suelo. Los filisteos, viendo a Sansón vulnerable, lo capturaron sin dificultad y lo llevaron a Gaza, donde lo humillaron públicamente. Le sacaron los ojos y lo obligaron a trabajar como esclavo, hilando. Una piedra de molino, un triste final para alguien que una vez fue temido en la batalla. Ciego y humillado. Sansón, en su momento de mayor humillación, tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida y sus errores. Fue entonces cuando comprendió una verdad que había ignorado durante mucho tiempo: su fuerza no provenía de su cabello ni de su físico imponente, sino de Dios. Su poder y sus victorias siempre habían sido resultado de la presencia divina en su vida. Incluso en su caída, cuando todo parecía perdido, encontró un camino hacia la redención. Con el paso del tiempo, su cabello comenzó a crecer de nuevo, pero más allá de lo físico, ese crecimiento simbolizaba algo mucho más profundo. Era una señal de que su pacto con Dios no estaba completamente roto y que aún había una oportunidad de restaurar lo que se había perdido. A pesar de estar ciego, encadenado y reducido a la condición de esclavo, Sansón comprendió que su verdadera misión no había terminado. El crecimiento de su cabello marcaba no solo el regreso de su fuerza, sino también la posibilidad de volver a su propósito original: ser el libertador de Israel. En medio de su dolor y vergüenza, Sansón finalmente entendió que su fuerza no era suya, sino que siempre había dependido de su fidelidad a Dios. Mientras esto sucedía, los filisteos celebraban su aparente victoria. Organizaron una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios, donde Sansón fue exhibido como un trofeo ante todos. Líderes, soldados y el pueblo entero se reunieron para burlarse del hombre que alguna vez había sido su mayor amenaza. La humillación era total, pero, aún así, algo en la presencia de Sansón causaba temor. Cuando lo llevaron al templo, el bullicio se detuvo por un instante. Un silencio involuntario se apoderó de la multitud, como si, en lo más profundo, supieran que aquel hombre aún representaba un peligro. Ciego y debilitado, Sansón todavía imponía respeto. Al ser colocado entre las dos columnas principales del templo, sintió el frío de las piedras bajo sus manos y supo de inmediato lo que debía hacer. En ese momento, ya no se trataba de venganza ni de orgullo personal. Sansón comprendió que tenía una última oportunidad de cumplir el propósito de Dios para su vida. Frente a la muerte y ante la mirada de sus enemigos, recordó quién era y cuál había sido su llamado desde el principio. Con humildad y sinceridad, elevó su última oración al cielo. No pidió gloria ni reconocimientos, solo fuerza suficiente para cumplir la voluntad de Dios, aunque eso significara entregar su propia vida. Por primera vez, Sansón reconocía que su verdadera fuerza no estaba en él, sino en el Señor. Con los pies firmes y las manos aferradas a las columnas, Sansón sintió una energía que creía perdida. Era como si, en ese instante, Dios renovara su fuerza por completo. Con un último esfuerzo, empujó con todas sus fuerzas. Al principio, las columnas resistieron, pero pronto comenzaron a agrietarse. La multitud, que antes reía y celebraba, enmudeció al sentir el temblor bajo sus pies. El templo entero comenzó a desmoronarse. Las risas se convirtieron en gritos de terror mientras la estructura caía sobre todos los presentes. El último grito de Sansón resonó mientras cumplía su misión, derribando el templo sobre los líderes filisteos y miles de personas. En ese acto final, Sansón se entregó por completo, sacrificando su vida para liberar a su pueblo. Su último acto no fue un fracaso, sino una victoria espiritual. Fue el momento en que Sansón se convirtió en un símbolo del poder de Dios, actuando incluso en la mayor debilidad humana. Su sacrificio transformó su historia de derrota en una de redención y propósito cumplido. La historia de Sansón y Dalila nos deja una gran lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Nos enseña que ceder a las tentaciones y dejarnos llevar por los deseos personales puede desviarnos del camino correcto y traer dolor, no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Sansón, al confiar en Dalila y revelar el secreto de su fuerza, selló su caída y la de su pueblo. Por otro lado, Dalila,
Movida por la ambición y el interés personal, eligió la traición y perdió la oportunidad de formar parte de algo más grande. Ambos pagaron un alto precio por sus elecciones. Sin embargo, la historia no termina en la derrota. El sacrificio final de Sansón le dio un nuevo significado a su vida. Su mayor acto de valentía no fue en sus días de gloria, sino en el momento en que se rindió por completo a la voluntad de Dios, aceptando su destino y confiando en que su sacrificio serviría a un propósito mayor. Su última oración no fue por orgullo ni revancha, sino por cumplir con el plan divino. Y fue en ese acto de humildad y entrega total donde Dios lo usó poderosamente, demostrando que incluso en medio del fracaso y la debilidad, Él puede hacer grandes cosas. Esta historia nos recuerda que nuestros errores no definen quiénes somos y que, por muy bajo que caigamos, siempre hay una oportunidad de redención si volvemos nuestro corazón a Dios. Incluso en nuestros peores momentos, cuando sentimos que todo está perdido, Dios sigue trabajando y puede transformar nuestras caídas en testimonios de su gracia y poder. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente tu fuerza? ¿Has puesto tu confianza en cosas o personas que al final te han fallado? La historia de Sansón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a pensar en qué o en quién estamos depositando nuestra confianza. Cuéntanos en los comentarios qué significa para ti esta historia y qué lección te deja. No olvides que incluso en la debilidad, Dios puede levantarnos y usarnos para cumplir sus propósitos.